¿para qué voy a hablar? Baruch Hashem, ¿me escuchan bien, no? Ay, sí, perfecto. Bien, damos gracias al Eterno. Tenemos un poquito de problemas con la electricidad de nuevo, pero vamos a intentarlo igual, con la ayuda de Hashem. Vamos a intentarlo igual. Estamos estudiando, estamos en nuestra clase de Musar, ¿no es cierto? De los días jueves, Baruch Hashem. Hemos venido estudiando un tema eh, bastante útil e interesante que tiene que ver con el control de la vida. El control de la vida, el dominio propio. Y hemos visto eso de la semana antes pasada, porque el jueves pasado no pudimos tener clases, pero lo vimos de la semana antes pasada. Y antes de empezar, damos unos minutitos mientras se conectan los demás. Vamos a dar gracias al Eterno por esta oportunidad que nos concede. Siempre es bueno comenzar dando gracias al Rey. Como dice el Salmo, entrad por sus puertas con acciones de gracias. Aprovechamos de saludar a los hermanos que se conectan de distintas partes del mundo, a nuestra hermana Carla Valdés en México, a mi suegro que está ahí en el trabajo, en la playa, a Efraín Ben Joseph de Rancagua, a Marianela Jerez, a la comunidad de Anfeisay Coro en Venezuela, a mi madre Cecilia Díaz, a mi hermano Héctor en Temuco, bueno, y a todos los que de a poquito se van conectando. Es importante que sepan quienes nos oyen, quienes nos ven, que somos un grupo de estudio más bien, ¿cómo lo diría yo? Eh, Intentamos que este grupo sea un grupo familiar, ameno. O sea, intentamos que sea algo muy espontáneo y, y que juntarnos a estudiar un tema, ¿no es cierto?, de la Torá, sea algo grato, pero sobre todo que tenga un impacto en nuestros corazones, que ese impacto, que ese impacto nos permita mejorar como seres humanos, como personas. Voy a ver si es que puedo mejorar mi calidad de internet. Y lamentablemente acá, en la zona a esta hora, ay sí, ay sí, Baruch Hashem. ¿Me oyen bien, no? Ok, bueno. Hemos tenido algunos problemas técnicos últimamente. ¿Qué le vamos a hacer?
Ahora sí vamos a dar gracias al Eterno por la oportunidad que Él nos concede y vamos a comenzar nuestra clase. Mismor le toda Ariul Adonai kol haaretz. Ibdu et Adonai besimcha, bou lefana pirvana, deuki Adonai u Elohim, u asanu velo anachnu, amo vetsom marito, bou shearat betoda, hatzerotat bitila, odu lo baruchu shemo, Yitob Adonai Leolam Hasdo, Beador Vador Emunato. Salmo de gracias, que clame al Eterno toda la tierra, servid al Eterno con alegría, venid hacia su presencia con canciones, sabed que el Eterno es Dios, Él nos hizo y nosotros somos su pueblo y el rebaño que Él pastorea. Entrad por sus portones con gratitud, a sus cortes con alabanzas, loadlo y bendecid su nombre, pues el Eterno es bueno y su bondad es para siempre y de generación en generación es su verdad. Y también decimos la bendición por el estudio de la Torah. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotat betzivanu la'asot b'divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificas con tus preceptos y nos has ordenado ocuparnos del estudio de las palabras de la Torá. Amén. Baruch Hashem. Bien, eh, ¿qué es lo que estamos estudiando? Estamos estudiando acerca del tema del dominio propio, del control de la vida. Y vamos a ver si es que podemos hacer un pequeño repaso en lo que vimos la semana pasada. No sé si alguno de ustedes me puede ayudar, por favor, hablando por el micrófono para ver si los escucho, por favor, porque tengo la sensación de que Eh, estoy... Yo no escucho bien, Yerno, no sé tú. Ya, perfecto, ahí lo escucho bien, ok. Algo pasa técnicamente que tenemos que solucionar. Bien, estamos hablando entonces acerca del tema del dominio propio, ¿ok? Un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada. Eh, Comenzamos diciendo que el tema del dominio propio es un tema que está incluido en el mensaje del Evangelio. O sea, en el mensaje de la Besorá Tová, de la Buena Nueva, quiere decir, de la Torá. Ustedes saben que en realidad el mensaje de la Buena Nueva está contenido en la Torá. ¿Ok? Esto es importante que lo sepamos, que el Evangelio no es otro mensaje distinto a la Torá, sino que el evangelio, la palabra evangelio es una palabra griega que significa buena noticia. ¿Correcto? Eso todos lo sabemos. Bueno, esta buena noticia está contenida en la Torá. ¿Ok? Ahora, el evangelio acerca de, dice el libro de Hebreos, el evangelio, la buena noticia acerca de su hijo Yeshua el Mesías. Entonces, el mensaje del evangelio, que está dentro de la Torá, es acerca de el Mesías Yeshua, ¿correcto? Sin embargo, las características que rodean ese mensaje, es decir, el mismo mensaje que va a traer el Mesías Yeshua con sus apóstoles, tiene ciertas condiciones entre las cuales está, por ejemplo, lo que dice la carta a los Hebreos, capítulo 6 del libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, donde se habla acerca de los rudimentos de la fe. Si no me equivoco, es el 6 me parece. No me quiero equivocar. Claro, capítulo 6 versículo 1 es donde se habla acerca de los rudimentos de la fe, es decir, las bases que van a sostener toda la enseñanza de los discípulos del Mashiach. Ok, ¿cuáles son estos rudimentos? Dice Hebreos capítulo 6: el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, ok, o de inmersiones, de tevilot,
la imposición de manos, la semijá, ¿no es cierto? Y todo lo que tiene que ver con aquello. Estos son títulos para una sección de mandamientos y preceptos. Ok, todo esto que se menciona aquí en el capítulo 6, versículo 1, ustedes lo están estudiando con el Moré Mijael en la clase de Brit Hadashah, ¿ok? Que ustedes ya me parece que están estudiando todo el tema de la Teshuvá. ¿Qué quiero decir? Que el Evangelio contiene columnas de enseñanza, contiene cosas que son fundamentales y básicas, y entre las cuales se encuentra el tema del dominio propio, ¿ok? Eso nosotros lo vimos la semana antes pasada, y quiero comenzar con esto para refrescar un poco la memoria. Hechos 24-25, vamos ahí, a Hechos 24-25. Me gusta leer con ustedes los versículos porque siento que así todos estudiamos. O sea, que no es solamente pararse a escucharme, sino que todos leemos, buscamos y realmente tenemos una hora de estudio. Así que vayamos a Hechos 24-25 y ahí miremos el texto para ver qué dice. Hechos 24, versículo 25 dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, Pablo aquí le está presentando el Evangelio a un gobernador llamado Félix, ¿ok? En el versículo 22, hablando sobre este encuentro que tuvo Pablo con Félix, donde Pablo estaba siendo juzgado, el versículo 22 dice, entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, del camino del Mashiach, ¿ok? Les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. O sea, Félix quedó como con el deseo, el anhelo de seguir escuchando a Pablo, ¿correcto? Y de escuchar el Evangelio de Dios, lo cual era positivo. Esto es muy bueno. Este versículo, este pasaje, lo vamos a tomar ahora al final del estudio y van a ver ustedes cuál es la similitud con lo último que vamos a comentar en el estudio de hoy día. Acuérdenme, por favor, de que hablamos de este pasaje al principio. Mire lo que dice ahora. Pero, al decir, versículo 24, algunos días después viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Yeshua el Mesías. ¿Ok? O sea, oyeron acerca de la fe en Yeshua el Mashiach. Mira lo que dice el 25. Dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, habló de la justicia, ¿correcto? Y luego dice que habló del dominio propio y del juicio. O sea, el evangelio que Pablo estaba predicando tenía tres columnas. La justicia de Dios, que bien puede ser el tema de la justificación por la fe. Luego habló acerca del tema del dominio propio, o sea, la importancia de controlarse a sí mismo, porque sin dominio propio todo se desbanda y uno queda expuesto al juicio. Aquí dice, y del juicio venidero. ¿Por qué? Porque subyace la idea en el Evangelio que hay un castigo y que hay una recompensa. Nosotros no sabemos bien cuál es el castigo por violar la Torá, pero tampoco sabemos muy bien cuál es la recompensa por cumplir los preceptos de la Torá. De lo que sí tenemos que estar seguros es que hay un castigo y hay una recompensa, porque Dios es un rey y un juez justo.
Obviamente él tiene un juicio, tiene una balanza, él sabe cómo va a medir las cosas al final de todos los tiempos. Pero es importante que Pablo aquí incluye dentro de su prédica a este gobernador, que es un líder político de su época, el tema del dominio propio. Y mira lo que pasó. Dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó, no le gustó el mensaje. Y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Ok? Entonces tenemos aquí que el tema del dominio propio es un tema complejo. No es agradable a los oídos hablar del control y hablar del dominio. O sea, una fe donde te digan que tú tienes que controlar tu vida, que no es posible darles rienda suelta a toda tu vida, a todos tus deseos, a todo lo que hay en ti, esa fe no es popular. De hecho, si ustedes buscan hoy día los movimientos que tienen más, que son más populares en medio de las personas, son los movimientos donde siempre el mensaje está relacionado con la emoción, ¿no es cierto? Con Dios te ama, Dios está contigo, eh, lo vas a conseguir, el decreto para esto, el decreto para esto otro, ¿no es cierto? Decreta una casa, decreta un auto y decreta no sé cuántas cosas y todo se consigue por medio de este mensaje que es un mensaje cómodo, porque ¿a quién no le gusta oír esto? Pareciera ser que el objetivo de la fe es lograr cosas, ¿ok? O pareciera ser que el objetivo de caminar en la fe de la Torá y en la fe de Dios y en la fe de su Hijo Yeshua el Mesías es que Dios nos cumpla las cosas que queremos y que deseamos. Bueno, aquí Pablo está hablando de un tema totalmente distinto a ese mensaje que es popular. El mensaje ahora es dominio propio. Es, no pues, aquí hay que controlarse, aquí hay que poner límites. Entonces es bueno esto que lo digamos como para empezar nuestro comentario del día de hoy, para que sentemos las bases, que el dominio propio es parte de la Besorá Tová, ¿ok? Del Evangelio, de la Buena Nueva. Y el dominio propio no solo es parte de la Buena Nueva, sino que es parte de la Torá. Y escuchen, es una estrategia, es una herramienta, más bien dicho, es la herramienta para tener éxito en la vida. Por eso es importante que hablemos y estudiemos del tema del dominio propio. Vamos a ver cómo es que Dios, desde el principio de la creación, desde el principio de la creación, nos trae un mensaje eh, que promueve una vida con límites, con control, y que en la medida de que uno logra vivir dentro de los límites que Dios puso y estableció, la persona va a lograr encontrar el éxito espiritual de su vida. Nos quedamos en la semana anterior, en la semana pasada, con el tema de los límites de Dios. No sé si se acuerdan que hablamos acerca de los límites de Dios. Si no se acuerdan, lo tenemos que mencionar de nuevo porque la idea es que me vayan siguiendo el hilo. ¿Acuerdan un poco de lo que hablé o no? Sobre los límites de Dios o no se acuerdan. ¿No? Ok, vamos a hablar de nuevo. Vamos a empezar desde aquí. Los límites de Dios. Primero tenemos que preguntarnos, hacernos la siguiente pregunta. ¿Dios tiene límites, sí o no? O sea, hablemos de su naturaleza. Dios como, muy bien, dice Shaul y Cintia, dice que no. En esencia, Dios es un ser ilimitado. No podemos
es difícil definirlo, o sea, más bien difícil, es imposible definirlo, ¿ok? No podemos definir al creador. El creador no cae dentro de nuestras concepciones humanas. ¿Cómo lo concibe la mística judía? ¿Cómo llamamos a Dios? Ya que Dios no puede ser limitado por un adjetivo, luego tenemos que llamarlo de alguna manera que Él, que pueda expresar todo aquello que Él es. No hay un nombre que encierre todo lo que Hashem es. No existe ese nombre. Porque tú puedes decir que el Eterno es bueno, ¿correcto? Pero también es amor, también es fuego consumidor. Y Él es también grande en misericordia. Y tú podrías decir muchas definiciones que aplican a características y a cualidades que Él tiene, pero ninguna de ellas, aunque tú digas que Él es todopoderoso, estás dejando afuera todos los otros atributos que hablan de Él. Entonces, cada vez que nosotros vamos a definir a Dios, no podemos decir respecto de Él algo que Él es, sino que tenemos que decir aquello de Él que Él no es. ¿Me sigue la idea? Como Él no se puede definir por algo concreto, por lo menos en términos humanos, tenemos que definirlo por algo que no es. ¿Qué significa esto? Que tenemos que llamarlo como alguien que no tiene fin, es decir, que no tiene límites. En la mística judía esto se llama Ein Sof, ¿ok? Estamos hablando acerca de los límites de Dios. Entonces Dios no tiene límites. Él es Ein. Ein significa nada, ¿ok? Nada. Y Sof significa final, sin final. Hashem es sin fin. O sea, como no tenemos palabras para decir lo que Él es, lo vamos a definir por aquello que Él no es, ¿correcto? Entonces, Él es sin límites, Ein Sof, sin final. Es lo primero que podemos decir de Él. Ahora, teniendo esto en mente, que el Eterno es sin fin, sin límites, vamos ahora a ver, a pensar cómo es que el Eterno se quiere revelar al mundo. O sea, a ver, tenemos a un Dios infinito, ilimitado, que excede todo conocimiento, potencia, poder, sabiduría, y que tiene un anhelo, tiene un deseo. Imagínense, Dios es la primera fuente del deseo. No me quiero disparar tanto con todo lo que estoy diciendo, pero si me aterrizo, voy a intentar aterrizarme, ¿ok? Ya, Dios es el razón, es el deseo, ¿ok? Porque lo primero que Él desea es poder revelarse, o sea, el mejor beneficio, el mejor bien que el hombre y la mujer puede tener en este mundo es que el hombre y la mujer puedan conocer a Hashem, porque Hashem es el bien mismo, ¿correcto? Dios desea revelar su bien, o sea, Él quiere compartir porque Él tiene el deseo de dar constantemente. El problema que el Eterno tiene, entre comillas, es que Él no puede revelar todo su bien y su bondad, es decir, no puede revelarse a sí mismo de manera total, porque no hay ninguna creación que pueda soportar esa revelación, ¿correcto? No hay nadie que pueda aguantar eso. Entonces Dios, lo que tuvo que hacer, el santo bendito Hashem, el Ein Sof bendito, tuvo que construir una realidad espiritual. Vamos a partir primero por lo espiritual.
Hashem construyó una realidad espiritual para revelarse primero a través de ella. Díganme ustedes cuáles serían estas realidades espirituales que existen y que es evidente que Dios las creó. Ustedes lean el libro de Apocalipsis, lean el profeta Ezequiel y se van a dar cuenta que hay seres celestiales que son más grandes unos de otros, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos lo que dice el profeta Isaías ahí en el capítulo 6 me parece, del libro de Isaías, cuando habla acerca de este jazón que tuvo Isaías, ¿no es cierto? De esta visión, cuando vio al rey sentado sobre su trono y sus faldas, dice, cubrían el templo, y ahí vio a los querubines que decían, Kadosh, 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 Adonai Tsebaot, Melech Haaretz Kevodó. Y vemos entonces que Dios revela que hay un mundo espiritual donde hay jerarquías, hay ángeles, unos más grandes que otros. Eso es lo que quiero decir. Quiere decir que en el mundo espiritual también hay una revelación divina, ¿ok? Y que esa revelación divina también está entregada de manera gradual. O sea, es evidente que el ángel más poderoso de todos los ángeles no puede revelarse a nuestra existencia, porque si se revelara, todo desaparecería. Me van siguiendo, ¿no? ¿Me comprenden? El ángel más poderoso de todos no puede revelarse. Por eso es que él envía a Malachim que son del nivel nuestro, ¿ok? Más abajo, mucho más abajo, y que con suerte nos dicen o nos traen algún mensaje divino, alguna palabra, algún sueño, alguna visión, alguna inspiración, alguna impresión. No sé si alguien no cree en esto que estoy diciendo, de los que estamos acá. Ok, volví de nuevo. ¿A dónde quedé? En la pregunta, Moret, si es que creíamos en eso o no. Ah, ya. Y cuando dije la respuesta acerca de la existencia de la gallina y los huevos y eso no se lo perdieron. ¿Qué era primero, el huevo o la gallina? Se lo perdieron. No lo voy a poder decir ahora. Eh, Héctor, ¿tú me ayudas por favor con el tema de los controles, ya? Bien, entonces estábamos diciendo que hay una realidad espiritual y esa realidad espiritual está compuesta por ángeles, por seres celestiales, unos más grandes de otros. Y es evidente que esos seres celestiales tampoco pueden revelarse, mostrarse al mundo, porque están limitados. Esa es la respuesta. Están limitados. Dios, ¿cómo se revela al mundo? Por medio de limitaciones. ¿Me siguen la idea, no? Dios se revela al mundo por medio de limitaciones. O sea, tiene un cuerpo de serafines, de ángeles gigantes, les entrega a ellos su revelación y estos envían también a sus encargados, ¿no es cierto? A ejecutar y etcétera. No sé cómo funcionará,
lo que estoy diciendo es que esto es igual que un rey, un reinado, ¿no es cierto? El rey tiene sus súbditos, tiene sus cercanos y tiene también quienes ejecutan el mandato del rey. Entonces, en el mundo espiritual esto es así, esto funciona así. ¿Y cómo es posible que funcione? ¿Cómo es posible que tenga éxito? Solo con límites. ¿Ok? Aquí la palabra clave es límite, límite. Hashem se limita y eso permite que se revele. ¿Correcto? Miren la idea. Quiero que sigan la idea y que esta idea la graben porque de esto se trata la clase hoy día. Hashem se revela por medio de límites. Si Dios no pusiese límites a su revelación, no podría revelarse porque nadie la soportaría y nadie podría disfrutar de esa revelación. Entonces, el mensaje de esto, el mensaje que Dios nos quiere dar, es que una vida con límites puede revelar a Dios. En cambio, una vida de una persona sin límites, que no se controla, no revela a Dios, sino que lo oculta. Me van siguiendo la idea, ¿no? Esa es la idea. Una persona descontrolada oculta a Dios. Vimos el caso la semana antes pasada del rey y el delincuente. El rey quiere que su nación tenga leyes, fronteras, hace edictos, gobierna su pueblo con seguridad y con leyes, ¿no es cierto? Eso es lo que hace un rey. ¿Y eso qué le trae? Como consecuencia le trae la paz. El delincuente, sin embargo, y eso revela el amor del rey, ¿no es cierto? Revela su reinado. Las leyes y los límites revelan el reinado del rey. Pero el delincuente no quiere las leyes, está descontrolado. ¿Y qué es lo que hace el delincuente? Lucha contra todo el sistema, no respeta las leyes, no quiere fronteras, se destruye a sí mismo y es más, no revela el reinado de su rey, ¿correcto? Sino que lo esconde, lo oculta. Y fíjate qué importante esto que estamos diciendo. ¿Por qué es tan importante? Porque nosotros tenemos 613 leyes que revelan a Dios. 613 preceptos, de los cuales son 365 preceptos de carácter negativo. Negativo quiere decir de no hacer, ¿no es cierto? No matarás, no robarás, no adulterarás, no lo hagas. 365 preceptos que limitan, que corresponden a 365 partes del cuerpo humano. Entonces, cuando uno no hace lo que Hashem te dice que no hagas, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Estás revelando a Dios. Cuando tú violas un precepto de la Torá, te sales de control, te sales de la regla, cualquiera sea el precepto, ¿qué es lo que tú haces? Tú ocultas a Dios, ya no lo revelas. Entonces tenemos que el delincuente no revela el reinado del rey y el rey, sin embargo, que sería como, correcto, caminamos en oposición a ese reinado. El rey sería como el jinete. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos en la clase anterior del jinete y el caballo? ¿Correcto? El jinete es la conciencia, el alma que quiere dominar al caballo. El caballo son los deseos, el cuerpo, todo lo que el cuerpo quiere. Cuando el jinete controla y gobierna, ¿no es cierto?, al caballo, eso trae la revelación divina a esa vida, a esa persona. Sino todo lo demás, y si actúa de manera contraria, en oposición, como bien dice Héctor, entonces luego todo se pierde. Ya no estás revelando el reino de Dios. Por eso es que el evangelio tiene que ver con dominio propio. Entonces, no puede haber evangelio con libertinaje.
Si el evangelio tiene libertinaje, no puede revelar a Dios. Ahora, obviamente el evangelio tiene que tener amor, el evangelio tiene que tener misericordia, el evangelio tiene que tener compasión, hay que ayudar al pobre, hay que ayudar al débil en la carne, al débil en la fe, hay que tener misericordia de los que caen, hay que levantarlos. Baruch Hashem, hay que hacer todo lo que hay que hacer. ¿Correcto? Pero el objetivo, el trabajo, no es transformarnos en niños mal educados, mimados, a los que no se les puede corregir, sino transformarnos en hombres maduros que pongan sus límites y que con esos límites puedan revelar a Dios. ¿Cuáles son esos límites? Los preceptos de la Torá. Cada precepto de la Torá es una ley del rey que revela su reinado. 613 preceptos, 248 mitzvot positivas y 365 mitzvot de no hacer. ¿Ok? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien, ¿alguien quiere hacer alguna una consulta, pregunta, comentario? Vamos bien. Ya. Entonces seguimos hablando acerca de los límites de Dios. Fíjense. Vimos entonces que el creador es ilimitado y que el Todopoderoso no pudo crear el mundo espiritual o físico sin antes autolimitarse y limitar sus creaciones. Dios nos reveló esto para transmitirnos el mensaje más importante. ¿Cuál es el mensaje que hay detrás de todo esto? De que Dios es ilimitado, pero se autolimitó para crear su mundo espiritual y físico. Este es el mensaje. Observa cómo yo hice mi mundo para que también tú, que eres hecho a mi imagen y semejanza, puedas construir tu mundo. ¿Cómo vas a construir tu mundo, tu vida? Autolimitándote. ¿Correcto? O sea, no sé si hay una canción para niños, pero me parece que sí, que se la cantan en el colegio a los kinder, que a la guatita a veces hay que decirle que no, ¿no es cierto? No, 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 no. No todo lo que la guatita quiere hay que decirle que sí. No hay que vivir descontrolado con el apetito. Hay que decirle que no. ¿Quieres construir tu mundo como Hashem construye su mundo? Tienes que autolimitarte. Es paradójico, lo digo con todo respeto a mis hermanos que son más gorditos, pero es paradójico que, ¿se imaginan yo fuera un gordito así, gordito, gordito, grande, ¿no es cierto? No sé, de unos 150 kilos, una cosa así. Y yo estuviese hablando de la Torá, aquí con ustedes. O ahí habría un problema, porque es evidente que hay un descontrol, ¿no es cierto? En temas de alimentación. Y, y por lo tanto no podría transmitir la idea central de la Torá, que es todo lo contrario, que es autolimitarse. Estoy poniendo un ejemplo de cómo nosotros podemos construir nuestro mundo. Dios crea su mundo autolimitándose. Dios quiere que tú construyas tu mundo autolimitándote. Entonces hay cosas a las que hay que comenzar a ponerle una barrera, un límite. Puede ser la comida, puede ser el sueño, gente que duerme y se levanta muy tarde. Puede ser a tus deseos, a tus ojos, puede ser tu boca, tus oídos, lo que escuchas, lo que hablas, algo, claro, la lengua, dice acá Héctor, algo hay que limitar, algo hay que limitar para poder crear nuestro mundo, nuestra realidad. A veces puede ser el enojo, el afán, la ansiedad, la preocupación, el miedo. Hay que limitar el miedo. Hay que limitar, por ejemplo, el amor cuando el amor no está bien eh,
encaminado, equilibrado, también puede causar daño. Por ejemplo, un hombre puede amar mucho a su mujer, amarla mucho, a tal punto de obedecerle en todo, incluso en aquello que le perjudique a él, como hombre de Dios. Si la mujer le dice, mira, eh, por poner un ejemplo, hoy día es Shabbat, vamos a guardar Shabbat, pero si tú no me llevas al mall a comprar los zapatos que yo quiero, yo me muero, hoy me muero, ¿no es cierto? Y el esposo transgrede Shabbat y le compra los zapatos a su esposa porque la ama y no quiere que ella se muera. Un ejemplo muy burdo, pero podría ser que el hombre traspase sus propios principios. Hay que tener ojo con eso. El amor puede ser obsesivo y desmedido, más bien casi enfermizo, ¿no es cierto? Por ejemplo, los padres eh, aman mucho a sus hijos y a veces es tanto el amor, el cariño, el regaloneo que hay con los pequeños que no los corrigen y en vez de hacerles un bien le están haciendo un mal. Por eso es que todo necesita un límite. Por ejemplo, hacerse de acá también tiene que tener un límite. Porque tú puedes tener recursos económicos, pero si tú comienzas a darse de acá, de acá, de acá, de acá, de acá, de manera desproporcionada y descontrolada, nuestros rabinos, los sabios enseñan que la persona incluso podría hasta empobrecer y fijar un límite para la acá. ¿Cuál es el límite para darse de acá? Un homesh, que es un 20% de los ingresos de la persona. Hasta un 20% la persona podría dar. Pero eso también está limitado. Entonces, es bueno que nosotros podamos identificar cuáles son los puntos que hacen que nuestra vida se desequilibre y donde no estamos revelando a Dios. Porque este es el mensaje. Como yo creé el mundo autolimitándome, tú puedes construir tu vida, tu mundo, tu realidad por medio de estas limitaciones. ¿Y qué son los mitzvot? Los mitzvot son limitaciones. Eh, Guardar el Shabbat, no vender en Shabbat, no comprar en Shabbat, por ejemplo. No guardarás rencor en tu corazón con un hermano, con un hijo de tu pueblo. Esos no, todos esos no son limitaciones que revelan a Dios. ¿Ok? Bien, sigamos profundizando un poquito más en la idea. El libro de la Torá no es un libro de historia, ¿no es cierto? Como bien sabemos, ni de relatos vacíos. Es el libro de la vida, especialmente la parte del proceso de la creación, ¿ok? Cuyos versículos no fueron dichos solo a modo de información, sino que su principal objetivo es darnos herramientas para la formación personal, ya que por medio de todas las historias y los dichos de la Torá, el Eterno nos dio un plano para la vida. Entonces la Torá no es solo un libro de historias ni de relatos vacíos, sino que es el libro de la vida, ¿ok? El, el Rab Haim Vital, en nombre de su maestro el Arizal, basado en el libro del Zohar, dijo lo siguiente respecto de los límites de Dios. Antes de la creación del mundo, lo único que había era Dios manifestándose en una luz infinita, llamada el Ein Sof, una luz que al ser infinita e ilimitada no podemos entender, calificar ni catalogar. El Ein Sof, el Eterno, al querer crear un mundo, tuvo que entrar en un proceso de autolimitación. ¿Ok? Esto en la mística judía se conoce como el Tzimtzum, es decir, hubo una contracción divina, una contracción. El Eterno se expandió, por decirlo en términos materiales o físicos, que no sabemos que no fue así físicamente, pero solamente para dar un ejemplo, el Eterno se expande hacia afuera, ¿no es cierto? Así se expande. Y Él deja en el centro un vacío, ¿correcto? Ese vacío, cuando Él se expande hacia afuera,
es lo que nosotros conocemos como la realidad material, física, porque en ese vacío Él no está presente. De hecho, ¿cómo se dice, cómo se dice mundo en hebreo? Vamos a ver si están aquí todavía conmigo. ¿Cómo se dice mundo en hebreo? Olam, ¿no es cierto? ¿Y cómo se dice oculto en hebreo? ¿Nadie sabe? ¿No? Me pillaste, no, no se dice me pillaste. Se dice elem. Mundo se dice olam y oculto se dice elem, con las mismas letras. Quiere decir que Dios creó un mundo, ¿ok? Fíjense, Él se expande hacia las cuatro esquinas, se expande hacia afuera, ¿correcto? Y Él crea un vacío. Ese vacío es la existencia y la realidad material. Pero para poder hacer eso, Dios tuvo que limitarse, ¿correcto? Se tuvo que autolimitar porque no podía revelarse. ¿Qué hizo? Creó un espacio vacío de Él. Y luego se revela este mundo por medio de un hilo, ¿ok? Por medio de ese hilo, Él va revelándose a este mundo que, que está, digamos, vacío, entre comillas, del santo bendito. O sea, más bien que vacío, la palabra sería oculto. ¿Dios está en este mundo? Sí está, Baruch Hashem. Él es el dueño de este mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que revelarlo. Él está oculto. Él está detrás de una semilla, detrás de una flor, está detrás de la existencia material, espiritual. Está, pero hay que revelarlo. Hay que sacarlo. ¿Cómo lo revelamos? Ese es el punto. Cuando entendemos el mensaje de la creación, el mensaje de la creación es obedece a los límites de Dios. Con ello podrás traer a Dios a este mundo. Ese es el mensaje. ¿Ok? Me preguntan acá. Sí, nosotros vivimos en ese espacio vacío. En términos, obviamente, esto no es en términos materiales, sino que en términos espirituales. Dios está oculto en nuestra realidad. O sea, nosotros no lo vemos a Él. No vemos ángeles, no vemos seres espirituales. Para nosotros eso es algo que es casi de película, ¿no es cierto? Y es porque Hashem está oculto, pero lo podemos revelar. Y lo bueno de esto es que en la medida que uno va haciendo lo que el Eterno te pide que tú haces, tú vas viendo cómo Él se va revelando a tu mundo y a tu vida. ¿Cómo se llama eso? Lo hemos estudiado en otras ocasiones. Se llama Ashgaha Pratit. La Ashgaha Pratit es la providencia divina que la persona puede disfrutar, puede verla, como Dios interviene, ¿no es cierto?, en su vida. Oh, y esto que me pasó el otro día, esto me pasó por esto me pasó por esto otro, aquí estuvo el Señor, en esto estuvo el Eterno. Sin duda alguna, esta fue la mano de Hashem. En realidad, la mano de Hashem siempre está con nosotros. El problema nuestro es que nosotros no logramos ver esa mano. ¿Y por qué no logramos ver esa mano? Porque no estamos acostumbrados a entender esa supervisión divina. Pero Dios siempre está ahí, siempre. Como les decía, en una flor, en un pajarito, en un abrazo, en un ánimo, en una palabra de alguien, en una canción que te mandan. Hashem está ahí para revelar, para revelarse, ¿no es cierto? Para ser revelado por nosotros. Bien, sigamos con la idea. Entonces, así funciona la revelación del Eterno. Él se tuvo que autolimitar para poder revelarse a un mundo limitado. El Eterno limitó a toda su creación espiritual para que no se revelara por completo. Así funciona el mundo espiritual. No está revelado, está oculto, pero eso es lo correcto, porque así Dios gobierna este mundo. Y va revelándose en la medida de que ha sido necesario para el hombre.
Cuando es muy necesario, Dios sobrepasa las leyes naturales y envía seres espirituales y seres celestiales que terminan revelándose. ¿Ya? Eso es, por ejemplo, Dios necesita hacer algo, un profeta, algo en Israel, algo que tenga que ver con el destino de la humanidad, un ángel. Y va y manda un ángel o toma una persona con una misión, le muestra algo y lo dirige, lo conduce. Así se maneja Hashem. ¿Ok? Cuando él desea intervenir, la humanidad lo hace. No quiere decir que no lo está haciendo, sino que simplemente estamos todos dentro de este sistema. Cada cosa va a ocurrir a su tiempo. Bien, se entendió entonces el punto de los límites de Dios, ¿no? Eso es lo que me importa que ustedes me digan, si el tema de los límites de Dios se entendió. Dios está limitado, o sea, Dios se limitó, se autolimitó. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Porque este punto ya lo vamos a bajar atrás y vamos a pasar con otro. ¿No? Bien. Nadie se animó a preguntar o a comentar. Bien. Vamos a quedarnos con esta idea o vamos a irnos con esta otra idea. Hablamos acerca de Dios limitándose. Ahora vamos a ver cómo Dios creó una creación. ¿Ok? El siguiente punto es cómo Dios hizo una creación limitada. O sea, para poder darle sentido a la creación, Dios tuvo que limitarla. ¿Ya? Vamos a ir a Bereshit, capítulo 1, Génesis, capítulo 1. Capítulo 1 de Génesis, versículo 1 y 2. Vamos a leer. Miren lo que dice aquí. Dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim beet haaretz. Be'aaretz hayetá tohu babou. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba, dice aquí, tohu babou. Tohu babou es desolada y vacía. La tierra estaba desolada y vacía. O sea, ¿qué es lo que a ustedes se les viene a la mente cuando escuchan esto? Que la tierra estaba desolada y vacía. Estaba todo desordenado. De hecho, estaba la materia prima, ¿ok? Estaban las cosas. Por eso dice, el versículo 1 te dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. O sea, había, había ya la existencia de cielo y había ya la existencia de tierra, de la materia. Pero esto estaba desordenado, desolado, vacío, ¿no es cierto? Tohu babou. ¿Qué quiere decir tohu babou? Quiere decir que estaba todo descontrolado, o sea que las cosas no estaban puestas en su lugar. Fíjate el mensaje que hay aquí en esto. Dios va a crear un mundo para que viva su creación, que es el hombre, pero para poder revelarse él primero a este mundo, él tiene que ordenar el mundo. El mundo tenía un caos, todo era caos, estaba desordenado, las cosas no estaban en su lugar. Dios dijo, así no puede ser, tengo que, para poder venir a vivir y a revelarme a ellos, tengo que primero ordenar las cosas. Mi esposa me dice, ella para tomar once tiene que primero ordenar toda la cocina, ordenarla y ver todo ordenado, y después ella se sienta a tomar once.
Para poder descansar, primero tiene que ordenar todo el dormitorio. Si el dormitorio está desordenado, ella puede estar muerta de cansada, pero primero lo va a ordenar. Una vez que lo tiene ordenado, se acuesta a descansar. ¿Por qué? Porque psicológicamente, ¿no es cierto? Ella no puede convivir con el desorden. Entonces, ese desorden a ella no le permite estar en paz, estar tranquila. Bueno, ahora ustedes entienden, hermanos queridos, cómo es que las alpargatas abajo de la cama y no en su lugar pueden llegar a atormentar la vida de una mujer. Esas alpargatas tienen que ir donde van las alpargatas, ¿no es cierto? Los calcetines no van en el suelo, no, los calcetines hay que tomarlos y ponerlos dentro del cajón. Clase número uno de Torah para matrimonios, para tener éxito en tu matrimonio. Entonces, fíjense que esto que estoy diciendo, ustedes se van a reír, pero a mí mi esposa me dice, apaga la luz, cierra la puerta, baja la tapa del baño. Así, está detrás de mí. Podríamos hacer de hecho yo la otra vez le dije, podríamos hacer una canción con apaga la luz, cierra la puerta, baja la tapa, apaga la luz, cierra la puerta, baja la tapa. Entonces, porque el hombre, de hecho, miren, si la Torá está, todo esto está relacionado. El hombre necesita limitarse, tener reglas para poder ordenar su vida y construir su vida. ¿Por qué la Torá le dio 613 preceptos a quién? Al hombre y no a la mujer. Porque el problema de bajar la tapa del baño la tiene el hombre, no la tiene la mujer. ¿Sí? Y es porque al hombre le cuesta ordenar su vida. Y por eso que es sumamente necesario que el hombre tenga mitzvot, que el hombre tenga Torah. En la medida de que el hombre estudie Torah y vaya sumando Torah, orden y límites a su vida, ese hombre se puede construir y llegar a ser un gran hombre. Pero un hombre que no estudia Torah, un hombre que lo único que hace es trabajar de sol a sol, llegar a su casa a ver un partido de fútbol, está un poquito más abajo que el Homo sapiens, un poquito. No se ha desarrollado, no tiene una evolución espiritual. Por eso es bueno que entendamos que eh, esto de el caos del tohu vavohu en realidad es la expresión de una vida sin mitzvot, sin Torah. ¿Cómo es la vida de una persona sin Dios? Todo es caos, todo es vacío, todo es desolación. ¿Cuál era el problema que tenía el apóstol Pablo, Rab Shaul, con los gentiles que venían ingresando al movimiento de la fe en Yeshua el Mashiach? ¿Cuál era el problema que él realmente tenía? El problema no era que guardaran la ley, ese no era el problema. El problema era que estos gentiles no tenían ley. Ese es el problema, que venían de un mundo sin ley, sin preceptos, sin mandamientos. Entonces, el problema para Dios no es que los hombres, o sea, Dios quiere que existan leyes y su problema es que los hombres no se acercan a la ley, no se acercan a los límites que revelan finalmente a Dios. Fíjate cómo pueden ser nuestras vidas de desordenadas. Nosotros en cosas así tan domésticas lo podemos expresar. De verdad, yo le digo a los hermanos, si uno va creciendo, incluso en cosas domésticas, como por ejemplo, no pasar a llevar esos puntos que pueden ser incómodos para la pareja, uno va a crecer también en otros aspectos de su vida. Por ejemplo, tener un lugar donde tú trabajas, tu oficina ordenada, tu trabajo, tú eres ordenado, sistemático. Todos esos puntos le dan un plus al hombre, a su crecimiento y a su desarrollo.
Y eso es Torá. Lo que yo estoy diciendo, eso es Torá. Y el orden, ¿qué es lo que va a revelar? Miren, el orden, el control y el límite va a revelar el potencial de ese ser humano. Lo va a traer a la luz. Porque un hombre totalmente desordenado, que tiene potencial, va a hacer que todo ese potencial se desperdicie, se pierda. Por eso es que el versículo nos dice, pero Dios creó los cielos y la tierra, pero, hay un pero. ¿Cuál era el pero? La tierra estaba desordenada y vacía. Entonces ahora lo que Dios tiene que hacer es ordenar su creación, poner las cosas cada una en su lugar. Y fíjate cómo lo va a hacer. Va a poner límites. El versículo 4 dice, y Dios vio que la luz era buena e hizo separar la luz de la oscuridad. Vio Dios que la luz era buena. Como la luz era buena, ¿qué hizo? La limitó, la separó. O sea, todo lo que es bueno, Dios lo separa, lo limita para que no se revele de inmediato, para que no se desperdicie, para que pueda ser bien aprovechado. De ahí que toda la Torá del Eterno, es una revelación que está llena de límites y solo por medio de la obediencia podemos obtener el beneficio de dicha revelación. Entonces, hoy día hemos estudiado acerca del control de la vida y hemos aprendido acerca de los límites, el límite de Dios, como Dios se autolimitó para crearse. Ok. Em, aprendimos entonces que Dios se autolimitó y que eso es un mensaje, que la persona que quiere construir su vida tiene que controlarse y tiene que autolimitarse. Tiene que definir cuáles son los parámetros. Obviamente, la Torá es el parámetro de vida, ¿correcto? Pero pueden haber aspectos en la vida de la persona. A ver, voy a poner un ejemplo sencillo. Una persona que está aquí en esta sala me dijo, ya no me estoy juntando con algunas personas. ¿Por qué? Porque estas personas hablan todo el tiempo de otros temas que yo no comparto, que yo no hablo. Entonces, desde que dejé de juntarme con ellos, me ha sido más beneficioso porque he tenido tiempo para estudiar, he tenido tiempo para buscar al Eterno. Ok, eso es ponerse una barrera, ponerse un límite, ¿correcto? O sea, no voy a juntarme con todos los seres humanos. No tengo que relacionarme con todas las personas, no estoy obligado a hacerlo. Yo voy a elegir con quién voy a hablar. Eso es un límite sano, ¿correcto? Por ejemplo, nosotros los varones Ahí está. tenemos que ponernos límites, los varones, que nos permitan construir un matrimonio sano. Nosotros no tenemos amigas, por ejemplo, ¿ok? No tenemos amigas, no tenemos el WhatsApp de ninguna amiga, el celular, tu esposa tiene acceso a él siempre. Eh, no hay, ¿cómo decirlo? Em, lo correcto es que así funcione el matrimonio. Y eso es sano. Pero el hombre tiene que limitarse. Limitarse, por ejemplo, a ser simpático. No hay necesidad de ser tan simpático y tan cariñoso. No hay necesidad. Si la única amiga que tú tienes es la mujer que te espera en tu casa. Esa es tu amiga. Y los demás son puros amigos. Si es que hay amigos, ¿no es cierto? Yo tengo contados con la mano, pero los he elegido. Y cuando me junto con ellos, lo hago para hablar de Torá, para hablar de la vida y cambiar el mundo, como Pinky y Cerebro. Entonces, fíjense qué importante es todo esto, hermano.
que uno vaya eligiendo, poniendo límites. No es como, voy a... eh, lo peor que la persona puede hacer es confiar en sí misma. Yo no voy a pecar en esto. Yo no voy a caer en esto. No, a mí nunca me va a pasar. Nunca, tú tampoco puedes decir, no, yo ya soy viejo, yo ya no voy a volver a hacer esto. No, tú siempre tienes que limitarte y nunca ponerte a prueba. Nunca. Porque lo más probable es que vas a caer. ¿Ok? Bien, no sé si tienen alguna pregunta o comentario, si no, ya terminamos nuestra clase. Shalom, More, ¿se escucha bien? Perfecto. Qué bueno, está muy buena la clase. Sí, tengo una duda. Lo que pasa es que me estaba acordando del voto nazareo, donde la persona se tenía que limitar, por ejemplo, no tomar vino, no acercarse a muertos. Y eso lo hacía una persona santa y que el Eterno estaba sobre su cabeza, como lo que era el pelo. Entonces estaba tratando de entender un poquito eso. No sé Muy, si muy tienen buen otra punto. explicación Sí, o no. muy buen punto el que toca, porque ahí hay otra experiencia dada por la Torá, otra historia, que habla acerca de una persona que se prohibió el nazir, que está en Números capítulo 6. Este hombre toma un voto porque su deseo es santificarse para Dios. De hecho, lo vamos a ver en la próxima parashot, la parashá Nazó, que habla de la mujer sotá, ¿no es cierto? Que es la mujer que el esposo tiene celos de ella, ¿correcto? Y después del episodio de la mujer sotá, que tiene su esposo celos por ella, a continuación, pegadito, viene la historia o el relato de este Nazir, el hombre que quiere hacer un voto de santidad para agradar a Hashem, ¿ok? Entonces, ¿y qué es lo que hace este Nazir? El Nazir se prohíbe algo que está permitido, fíjense, y esto también es bueno que lo sepamos. ¿Por qué? Porque de hecho él va a tener que ofrecer luego, al final de su nazareato, va a tener que ofrecer un sacrificio por culpa. ¿Pero cómo? Si él quiere agradar a Hashem. O sea, se va a prohibir vino, se va a dejar crecer el cabello por cierto tiempo, y al final de su voto nazir va a tener que ofrecer un sacrificio de culpa. Lo que está haciendo es bueno, su deseo de servir a Hashem es bueno, ¿correcto? Pero aquí hay un punto que también tiene que en nosotros intentar tener un equilibrio. Y es que uno no puede privarse de cosas todo el tiempo, no puede privarse de cosas que están permitidas, porque eso podría afectarte también en alguna medida, porque Hashem quiere que tú disfrutes de esas cosas que están permitidas. Y así vemos como a veces las religiones prohíben, por ejemplo, a la gente, voy a poner un ejemplo que no es de nuestra fe, pero sí se da en la religión. Por ejemplo, prohíben a la gente a casarse, ¿no es cierto? El matrimonio está permitido por Dios, ¿no? O sea, un hombre que enseña la Torá, que enseña la palabra de Hashem y que es líder de una congregación, ¿puede casarse y tener una mujer? Sí, pues. Sin embargo, vemos que en la religión esto se ha prohibido. Me sigue la idea, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el daño que ha causado? Prohibir algo que está permitido ha generado mucho daño. Entonces, claro, por cierto tiempo, Rab Shaul dice, si ustedes quieren ocuparse sosegadamente en la oración por un determinado tiempo, ocúpense en la oración, ¿correcto? O sea, busquen a Hashem por un determinado tiempo, el matrimonio, que lo haga. Pero luego dice que se vuelvan a juntar para que Satanás no los tiente, Satanás es la inclinación al mal que está dentro de ellos, no los tiente, ¿no es cierto? Y vayan a pecar. Es decir, no se prohíban lo que está permitido, porque hay un tiempo para todo, hay un tiempo para unirse, hay un tiempo para separarse. De hecho, esto también está en la Torá.
Hay un tiempo para estar juntos y hay otro tiempo para estar separados. Y todo es control. Baruch Hashem. Damos gracias al Eterno entonces por la oportunidad que hemos tenido el día de hoy y por lo que hemos podido estudiar y aprender. Seguimos el próximo jueves con el mismo tema, ¿les parece? Hay harto más de lo que podemos hablar acerca del control de la vida. Así que damos gracias a todos los que han participado, a nuestros hermanos allá en el sur, a Alejandro y Susana, bendiciones para ellos, eh, a nuestros hermanos en Anfeisai Coro, eh, a nuestros hermanos de Facebook también. Hoy día sacamos la transmisión por Facebook. La verdad es que yo no he visto quién está ahí y quién no está, pero espero que les haya gustado la clase. Vamos a ver después cómo la subimos a YouTube. Y a nuestra hermana Carla allá en México, a mi suegro en la playa que está en Matanzas, a mi hermana Marianela, a mi hermano Guillermo Duarte, a mi madre Cecilia Díaz, a mi hermano Jesús. Siempre es bueno que Jesús esté con nosotros. Si Jesús no estuviese aquí, ahí estaríamos muy complicados, pero damos gracias a Dios porque Jesús está con nosotros. Así que Baruch Hashem por todo lo que el Eterno hace en medio nuestro y damos gracias al Señor. ¿Ok? Nos vemos el próximo jueves. Vamos a hacer una pequeña bendición, ¿les parece? Cortita, cortita para dar gracias a Hashem por esta oportunidad que nos dio. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Hashem bendito Dios nuestro, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que tú haces en medio nuestro y por esta palabra, este estudio que hemos podido compartir. Gracias, Señor. Padre, que tus palabras sean para nosotros como una semilla que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Permítenos alcanzar el progreso espiritual y personal y llegar a la estatura de un varón perfecto, a la estatura del Mashiach Yeshua. Gracias a Adonai. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Ahora sí nos despedimos. Cuídense, que estén muy bien. A descansar. Laila Top.